del matrimonio. Y solamente de esa manera no, se va a poder llegar a disfrutar, ¿no?, de un placer que se lleva al máximo. Quiere decir que en el compromiso, que es el matrimonio, no va a haber ningún sentimiento de culpabilidad, ni de vergüenza o inseguridad, ¿no? Porque el coito es indescriptiblemente placentero y hermoso siempre y cuando se disfrute dentro del matrimonio. Entonces, de esta manera, esta pareja va a poder abrir su mente conforme a la palabra de Dios y va a conocer que todo esto Dios lo diseñó para su bien. Y aquí va a dejar de lado ya sea el consejo de la mamá, del amigo, de quien sea, de terceras personas, queda fuera. Aquí lo que la pareja va a poder recepcionar es la misma palabra de Dios, ¿no? De que no se puede dudar ni una sola letra. Así que mis hermanos, este ha sido ¿no?, la exposición de nuestro grupo en cuanto a este problema que se ha presentado en esta pareja y cómo nosotros podemos abordar y poder darle un consejo desde el punto de vista, ¿no?, bíblico. Mm, Muchas gracias por su atención. Esta sería nuestra exposición. Muchas gracias. Excelente, Judy. A ver, las palmas virtuales, por favor. Están las palmas virtuales. Muy bien, muy bien, muy bien. Excelente. Muy interesante el cómo lo han abordado. Definitivamente necesitamos un enfoque integral para poder atender las necesidades, ¿no? Y en un caso como este. Muy bien, pasamos entonces al siguiente grupo. Felicitaciones, este grupo lo ha hecho muy, muy bien. Ha considerado la visión integral de atención, el soporte pastoral, la consejería pastoral, la psicología pastoral dentro de. Así que muy bueno. Grupo 3 está mi hermana Elba, mi hermana Miriam, mi hermana Sarita, Tati y tengo entendido también mi hermana Teodosia, ¿verdad? Representante del grupo 3. ¿Quiénes ponen el grupo 3? Pastora soy yo, pero en la diapositiva lo tiene Miriam. Que lo pasen nomás. Ya, Miriam. Está habilitada la opción para compartir. Miriam. Pastora, buenas noches. Estoy por el celular, pero el archivo mandé a todo el grupo. Pero ¿lo tienes ahí o me lo mandas por WhatsApp y lo proyectamos también? Está bien, pastora, ahora le envío. Ya, a ver. Alístese, por favor, el grupo que está faltando, el grupo 1. Hermano Ciro, Freddy, Castellanos, Giovanni y Lucy. No sé si creo que ya ingresó nuestro hermano Giovanni. Por favor, después de que termine este... Sí, Judy, adelante. Adelante. Después de que termine este grupo, por favor, ustedes siguen, ¿sí? De nada, Judy. Un abrazo. Vamos a ver. Miriam ya. Ya, listo, ya llegó. Vamos a proyectarlo. Pastora, le envié al grupo. ¿Está bien? Sí, ya lo estoy abriendo. Gracias, pastora. Listo, vamos a ver. Listo. Adelante. Pueden verlo, ¿no? ¿Hermana Teodosia lo puede ver? ¿Sí? ¿Hermana Teodosia? Sí, pastora, sí lo veo. Listo, Un adelante. momentito. Bueno, mis queridos hermanos, muy buenas noches. En el amor de nuestro Señor Jesucristo. Pastora, en esta noche vamos a exponer acerca del tema de matrimonio, ¿no? Especialmente, el siguiente está ahí integrado mis compañeras, mis hermanas en Cristo, Sara, Elba,
Miriam, Tatiana y yo, mi persona. Siguiente, pastora. ¿Me escuchan? Ok. La tarea consiste en la siguiente, consiste en una pareja recién casada, ¿no? Y tenemos dos preguntas ahí, donde dice, ella se niega a tener relaciones sexuales porque es pecado, es una de ellas. Y la segunda es, la madre del varón influye para cortar, dice, la relación matrimonial. En cuestión de la primera pregunta, donde se niega a tener relaciones sexuales, tenemos que ver también acerca cuál es la causa, ¿no? Y creo que eso lo vamos a desarrollar paso a paso. Siguiente, pastora. Dice, los abordajes es desconocer con profundidad, por ejemplo, la situación integral, ¿no? Que es muy importante para un matrimonio. ¿En qué manera? Porque se necesita conocer el cuerpo, tanto el alma, el espíritu de la persona. Y cuando una persona no llega a conocer eso, o sea, las cosas es más difícil. El otro punto 2 es escuchar sus problemas con paciencia y amor y humildad. Sé que en algunos casos, a veces en este punto, es un poco complicado, ¿no? Escuchar este problema de matrimonio, pero como pastores tenemos que tener paciencia y amor y sobre todo mucha humildad para poder satisfacer con la respuesta que ellos esperan. 3, dice ser flexibles, ya que no siempre se encuentran los cambios inmediatos. Es verdad, a veces en muchas de las congregaciones hay bastante problema de matrimonio, ¿no? Unos de repente por casarse muy jóvenes, otros de repente porque hay ciertos, de repente, que digamos, cosas que han pasado en el pasado, en la juventud, y que ellos vienen de repente jalando, ¿no? Esos problemas y las cuales que no les impide ser felices como matrimonio, les impide a tener de repente ese contacto físico y del alma dentro de la pareja, ¿no? Otro también con pastores, orar por ellos, ¿no? Y pedir la restauración de sus vidas para una labor más eficaz en su familia y en la iglesia, ¿no? Porque un matrimonio feliz es una arma muy poderosa en las manos de Dios. Dentro de la congregación es donde hay un matrimonio que se sana dentro de la congregación con la ayuda de Dios, pues de verdad es un arma poderosa para ayudar a muchos matrimonios. Y pues también es necesario como pastores, quizás también pedir ayuda profesional. Siempre algunos casos, como por ejemplo se podría decir, cuestiones de heridas del alma de la persona, cuando el alma está deteriorada de la mujer, o sea, del varón. Muchas veces hay que detectar si son espirituales o también puede ser necesita ayuda profesional. Y si encontramos problemas que necesita una ayuda profesional, pues hay que tomar esa ayuda inmediatamente. El siguiente. 1 dice, ahí se niega a tener relaciones sexuales porque cree la persona que es pecado, ¿no? Y en este asunto a veces a mí me suele un poquito no tan agradable, porque ahí cuando vamos a ver de acuerdo a la palabra de Dios en Corintios 7:4, ahí nos va a hablar, ¿verdad? Libro de Corintios. Nos habla acerca del matrimonio, ¿no? Y también podemos ver que sí es necesario que como pastores tenemos que estar siempre a la disposición para responder las dudas que puede haber en ellos. Y ahí el versículo 7, en capítulo en 1 Corintios 7, 4 y 5, ahí bien claro nos va a hablar y dice de la siguiente manera, ¿no? Segundo, me estoy equivocando. Disculpa. Aquí está. Ok. 7, versículo 4.
aunque no me gusta mucho la primera versículo, pero bueno, dice, la mujer no tiene potestad sobre su propio cuerpo, sino el mandó, dice el marido, ni tampoco tiene el marido, dice, potestad, sino el marido, sino tampoco tiene el marido potestad sobre su propio cuerpo, sino la mujer. Pero la 5 dice de la siguiente manera, no os neguéis el uno al otro, o no ser por algún tiempo de mutuo acuerdo, consentimiento, para ocuparos, dice, sosegadamente en la oración y volved, dice, a juntaros en uno para que no os, dice, tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia, ¿no? Esta parte de estar sujetos al marido y todo eso, no estoy tan de acuerdo porque me parece que aquí la persona es joven, entonces uno cuando decide casarse, bueno, es verdad que a veces vienen con muchas heridas, pero sin embargo Dios obliga, Dios a través de su palabra está diciendo que sobre mí está mi esposo, pero sin embargo también el esposo tiene que entender a ella, ¿no? Y sin embargo, él dice acá, ¿no? Si le tiene que dar, dice a conocer que hay una infidelidad por causa de sus pensamientos negativos. ¿Qué es lo que le está trayendo ese pensamiento a esta mujer? ¿Por qué? Bueno, si hablamos de una persona que conoce a Dios, que vive en la palabra de Dios, pues sabe que casarse es tener, tener relaciones sexuales, ¿no? Pero una persona que no conoce a Dios también lo sabe, pero ya de una manera muy diferente, ¿no? Dar a conocer que la mente impura a veces es por causa de un alejamiento de Dios, ¿no? Y cuando la persona es cristiana y se casa joven, ¿no? Y a veces está tan joven que de repente se casa de pura emoción porque, bueno, le pareció bien casarse, pero en la realidad de repente no llega a concretar el matrimonio que ella esperaba de repente de la otra persona, ¿no? O no recibe estar contenta por X motivos. Y esto no solamente es porque tiene la mente impura, sino de repente también hay pasados que están ocultos, la cual no le deja ser feliz, no le deja llenar ese espacio que la otra pareja debe llenar, ¿no? El matrimonio es de dos, no de uno. Y si ambos no están de acuerdo, como en el versículo pasado, por más que se consagren o por más que tratan de buscar una solución para sus problemas, no hay acuerdo en ellos, no se va a poder solucionar el problema, ¿no? Estimular el entendimiento de las actitudes, metas, necesidades y puntos de vista acerca del matrimonio. Sí es importante que cada matrimonio pues se casa por una razón, ¿no? Hay una razón por qué voy a hacer familia, no simplemente porque me dio la gana de hacer familia, sino hay un motivo, hay una razón por la cual yo quiero tener una familia, y la cual dice cuando en Mateo 19, 5 y 6 dijo, por esto el hombre dejará a su padre y madre y se unirá a su mujer, ¿no? Y los dos serán una sola carne. De acá cuando dice que es una sola carne, pues para muchos a veces es difícil, pero para un matrimonio joven como lo que estamos plasmando, debe ser de sosiego, o sea, de alegría, de gozo, de complacencia y todo, ¿no? Pero en no querer tener relaciones siempre va problemas psicológicos pasados que acarrean cada uno de ellos, o cualquiera de ellos, ¿no? Por cae insatisfacción o simplemente porque lo ven al sexo como algo sucio todavía y no lo ven de una manera que el sexo es algo hermoso en los ojos de Dios, ¿no? Y es perfecto y sobre todo ella es el plan de Dios, el matrimonio es el plan de Dios. Bueno, ayudar a estos jóvenes, solamente nos queda pues tratar de estimularlos a que las cosas caminen bien. ¿Qué más es el siguiente, pastora?
allí hay una hoja que dice, ¿no? La mejor explicación del matrimonio, ¿no? Ahí lo que estamos viendo, ¿no? Donde se tiene que dejar a papá y a mamá, ¿no? Para independización emocional y física de la madre. Esto es cuando una persona, un joven que se casa, pues, un ejemplo pongo, ¿no? Las personas que estamos en el Señor ya somos, hay padres y hay jóvenes, y los padres entienden que su hijo se tiene que ir de casa porque ya hace una nueva familia y un nuevo hogar. Pero ¿qué pasa cuando de repente el matrimonio no es compartido de la misma fe, ¿no? De repente el joven sí va a la iglesia y conoce las cosas de Dios, pero de repente por ahí es de repente huérfano y solo vive con su mamá. Y en este caso, ¿cómo hacemos? La palabra dice que dejará a madre y padre y se unirá a su pareja y todo eso, ¿no? Y a veces en eso de querer ser bueno el hijo o la hija, bueno, se va llevando a mamá al nuevo hogar, ¿no? O ella dentro al nuevo hogar. Entonces, sucede que ahí el matrimonio a veces no va a marchar bien porque hay una persona que va a interferir en que tal vez en las cosas que le gustan y que no le gustan, son pequeñas cosas que parecen, pero que afectan al matrimonio. Es un matrimonio joven que siempre debe tener la libertad de disfrutar el matrimonio como ellos, pues en ellos nacen, ¿no? Y hay ese ejemplito, por tanto, dejar a su madre. Dice, ¿no? El modelo de una familia completa. Dice, ¿cuál es? Empezando, ¿no? ¿Por qué? Porque primero es una transición, dice ahí. Es un proceso, es un paso que se da, ¿no? Es un empezar. Empezamos el matrimonio, dice, primero dejando. Luego, ¿qué cosa más empieza siendo madura? Empieza a madurar, pero con esa mente madura uno deja, pero a quien deja, dice, el hombre deja a su padre y a su madre, no solamente el hombre, sino también la mujer, ¿no? Ambos empiezan dejando a padre y a madre, pero en el ejemplo que les daba, a veces es un poco difícil, ¿no? Y hay casos que a veces se llevan a la mamá o a la abuela, ¿no? También al matrimonio y por gracia de Dios algunos y poquísimos creo que han salido bien y a otros que no, ¿no? Y al unirse dice a su mujer, dice, o sea, a su esposa, y ya les pide que sea una sola carne. En una sola carne la pareja debe disfrutar. Hay una unión, un contacto físico y tanto del alma, donde ellos pues complacen el uno al otro, ¿no? Siguiente, pastora. ¿Cuáles son las recomendaciones para que este matrimonio sea restaurado? Bueno, las recomendaciones que primero se da es estimular las manifestaciones afectivas, ¿no? Aun cuando los sentimientos de amor sean débiles. Recuerde que un amor es un sentimiento que se aprende con responsabilidad, ¿no? Y ahí vemos, hay un versículo que a mí me parece, puede ser, es Primera de Pedro 3:7, ¿no? Y donde dice, vosotros maridos igualmente vivid con ella sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Realmente este punto a mí me parece algo estimular a un matrimonio que no quiere tener intimidad. Esa idea de no tener intimidad me suele un poco muy, muy triste porque el que se casa, el que va en matrimonio, sabe a lo que está yendo, porque sabemos que a través de la Biblia que ninguno, ni tanto ni la mujer ni el hombre puede estar solo, no es un mandato de Dios que el hombre que tenga su pareja, que tenga su esposa, ¿no? Pero a veces en cuestión de personas que conocen a Dios, que están en el Señor y que de repente, bueno, un ejemplo pongo, ¿no? Es un ejemplo real, esto que se casó y
luego no quiso tener intimidad. Uno, porque bueno, uno dice, no, porque me voy a llenar de hijos rápidamente. Otro porque, bueno, ¿sabes qué? Porque tengo que buscar de Dios, porque tengo que ayunar, ¿no? Y dan tiempo, excusas para no, pero bien claro que si no hay un mutuo acuerdo en ambos de que sí que va a ayunar, ¿no? Y de repente en ese mutuo acuerdo no está de acuerdo uno de ellos, aún el ayuno y la oración que ellos hagan, pues no tiene validez. Y para eso ellos tienen que tener bastante acuerdo, pero nosotros pues tratamos de estimularle que en ellos pues hacer ver las cosas, ¿no? Que no es así, que está mal, pero hay algunos que sí toman las cosas de muy, y otros también que dicen a veces, no, porque, bueno, estoy con mi periodo y ¿sabes qué? No puedo tenerlas, o simplemente otros siempre sufren de dolor de cabeza, no son prácticas que a veces las mujeres usan bastante para de repente no estar en intimidad con su esposo. O también simplemente otros dicen que, bueno, es que no puedo porque estoy cansada, siempre está cansada. Pero es el complemento, el tener la intimidad con tu pareja es el complemento que satisface, y no solamente satisface, sino que como que es algo que te impulsa a avanzar más también, ¿no? Es un complemento de la vida como ayuda idónea, como de ambos, ¿no? B dice, ayudar a la pareja a entender las enseñanzas bíblicas acerca del amor, el perdón, del sexo y la fe. Un matrimonio sin amor es un matrimonio que tal vez de repente que tenga un fracaso, ¿no? Pero también se ha visto que hay matrimonios muy antiguos que no necesariamente se han casado con amor. Se han casado por cuestiones familiares, por cumplir ciertas reglas de las familias, y he visto que hay familias muy fortalecidos y muy prósperos, ¿no? Yo no sé cómo lo han hecho, pero realmente también hay, como también hay familias que ha causado eso, ha causado un daño también a la mujer, pero un hogar que se forma fuera del amor, tanto personal de ambos y mucho peor, o fuera del amor de Cristo es peor todavía. Y dentro del matrimonio, cuando no hay perdón, yo creo que el matrimonio consiste en buscar siempre el uno al otro, asumir nuestra responsabilidad y reconocer nuestros errores. Y cada día y no hacer que pase mucho tiempo de repente, ¿no? Que el sol pues no venga sobre nosotros, o sea, que no llegue el sol, que no llegue la oscuridad antes de que el día se acabe para pedir perdón, sino que debe ser diario, ¿no? Y los roles del sexo dentro del matrimonio es una bendición, ¿no? Y sé que muchas veces toman excusa de que, no, pues sí, voy a tener muchos hijos. Yo creo que eso es más bien cuestión de información, ¿no? Uno se tiene que informar, y ahora más que nunca, porque ya no estamos en un siglo primitivo, sino estamos en un siglo donde uno puede conocer muchos temas al respecto, ¿no? Porque en cuestión de la sexualidad dentro del matrimonio, eso que no quiere tenerse, eso está mal, porque se va a llenar de hijos o porque está con su... Eso está mal, ¿no? Y sabemos que hay maneras para poder cuidarse, ¿no? Y no necesariamente tiene que usar un anticonceptivo para no llenarse de hijos, sino tiene que informarse. Yo siempre digo, no, oye, si pasa eso, oye, ¿sabes qué? Si yo soy sencilla, así le digo, mira, a ver, un ejemplo de respuesta que le dije. A ver, ¿quién lleva la barriga? Yo, dice, ¿no? Él dice así, yo. ¿Quién lleva el dolor de parto? Yo. ¿Quién se debe cuidar entonces? Bueno, mi esposo, dice, ¿no? Entonces yo le digo, ¿sabes qué? Le digo, a veces suenas un poco tonta, le digo, pero, ¿sabes? Tu cuerpo no está en el cuerpo de tu esposo, está en ti, y Dios te ha dado a ti que lo cuides. Y entonces, pues, ¿sabes qué? Algunas veces le damos temas de cuidado, cómo cuidarse naturalmente, ¿no? Y así se han mejorado varias cosas, varias vidas, ¿no? Porque si solamente le decimos bíblicamente, oye, no te niegues a tu esposo, que tu esposo es la cabeza y que tú le tienes que, bueno, obedecer todo lo que él diga, ¿no? Y satisfacer su necesidad cuando él quiere. Pero vayamos a que también
hay que cuidar de nosotras, ¿no? Entonces, ya pues una de las respuestas que muchas veces les he dado y ha funcionado también a algunos de nuestras hermanas, pero a algunas también le digo ya, oye, ya pues no se afloja también, ¿no? Porque ya estamos en el siglo XXI, o sea, ahorita es imposible que no te sepas cuidar, ¿no? Ay, a veces quita la paciencia, pero se hace lo que se puede. Sí, ayudar a la pareja para que llegue a conocer a Cristo como su Salvador y tener una disposición a vivir de acuerdo con las pautas bíblicas para la estabilidad matrimonial. Mi hermana Teodosia, perdone que le interrumpa, le quedan 2 minutos. Ya, el amor crecerá y madurará, mejorará la comunicación y confianza mutua, mejorará el desarrollo integral como cónyuge, habrá una mejor relación sexual conyugal. El consejo debe hacer un seguimiento a conocer, ¿no? Y sí, todas estas situaciones, me parece que no está tan bonito que una mujer se niegue a estar con su esposo, sino que el matrimonio se ha hecho para disfrutar. Y sobre todo ambos, no uno solo, ¿no? Debe haber un mutuo acuerdo de cómo disfrutar ambos, buscar la manera de cómo sentirse mejor ambos. Y el pastor pues tiene que estar en seguimiento también. Tenemos que estar en seguimiento de que ese matrimonio se restaure sí o sí, sea con la ayuda que tú vas y vas, o sea con la ayuda psicológica, si es posible, busca la ayuda que tú puedas en todas las formas, ¿no? Ya creo, algo más, pastora. Ahí hay decir, ¿no? Dice, un matrimonio excepcional no se da, dice, cuando se casa una pareja perfecta, se da cuando una pareja imperfecta aprenda a disfrutar sus diferencias, ¿cierto? Muchas veces, cuando uno se casa, pues, sí es cierto, uno no conoce a su pareja. Yo siempre he dicho, ¿sabes qué? El día que te casas recién le empiezas a conocer a tu esposo. Mientras tú no le conoces, es un extraño que quiere solamente quedar bien frente de ti. Pero realmente la persona real que lo vas a conocer es después del matrimonio. Y tiene mucha razón a veces en lo que dice la señora Muriel. Siguiente, ¿habrá? Se acabó. Gracias, pastora. Muy bien, mi hermana Teodosia, muchas gracias. Las palmas virtuales para el grupo. Muy bien, muy bien. Y vamos rápidamente al grupo 1. Creo que ya llegó mi hermano Giovanni. Mi hermano Giovanni Mendoza. Mi hermano Giovanni. Hermano Giovanni Mendoza. Bien, voy a llamar por última vez al grupo, si no ya se quedan sin exponer. Mi hermano Ciro, mi hermano Freddy Castellanos, mi hermano Giovanni Mendoza y mi hermana Lucy. ¿Alguien del grupo va a exponer? Amén, pastor, acá el hermano Ciro. Ya, Bueno, adelante. el hermano Giovanni no ha llegado, pero lo que tenemos, los aportes de los integrantes, voy a exponer, pastora. Ok, hermano Giovanni sí está en sala, pero no nos responde. Ya, como no respondía. No responde. No sé. ¿Necesita compartir pantalla? Sí, pastora. Ya, adelante, puede hacerlo. Mm. Amén. Se visualizan, ¿sí, no? Amén. Bueno, hemos dado nuestros aportes y tenemos acá algunos conceptos de las dos preguntas que se ha hecho, ¿no? Y bueno, vamos a hacer algo puntual y ya algo resumido, ¿no? Ya sabemos y conocemos precisamente cuáles son las preguntas. En las respuestas, como consejeros, tendríamos que dar nosotros, en primer lugar, aconsejar a ambos, ¿no? Que deben tener más comunicación. Es importante la comunicación en las parejas. La esposa debe sincerarse y explicar qué está pasando como pareja. Quizás problemas de inseguridad o algún trauma del pasado.
explicarle que ya siendo formalmente esposos, no debe haber ese rechazo ni de el esposo ni de la esposa, ¿no? Para no afectar esa relación de pareja. Si luego de un corto plazo el problema persiste, lo aconsejable ya sería pues acudir a un profesional para superar y ambos pues con el interés de cada uno y con bastante amor y paciencia y comprensión pueden superar este problema, ¿no? Eh, Bíblicamente también tenemos una parte donde dice más bien no complacer a su marido es pecado. Es lo que dice en la Biblia. Tenemos ahí en 1 Corintios 7, el versículo 3, 4 y 5. El negarse puede ser que tenga algún trauma psicológico, como hemos dicho, ¿no? En su pasado, y preguntarle cómo ha sido en su niñez, cómo ha sido su relación con los tíos, con su relación con sus primos, y aconsejarle, ¿no? Ministrarle a ella en una sanidad interior. Eso sería el consejo, ¿no? El pastoral. Y como vuelvo a repetir, la parte pastoral y lo otro sería ya derivada del especialista, pues, de tipo de problema psicológico, un terapeuta, ¿no? En la segunda pregunta, sobre el esposo, es muy dependiente de los padres, ¿no? Muchas veces los matrimonios jóvenes dependen muchas veces de los padres. Entonces es por falta de orientación y conocimiento para ayudar a su esposa en este tipo de problemas, ¿no? Acá lo aconsejable sería que jamás el esposo debe estar contando a su mamá o a sus padres los detalles de su vida íntima, lo que hacen o no con su pareja en la intimidad es solo para los dos. Si el esposo quiere discutir algún problema de relación íntima, la mejor persona para hacerlo es su esposa, ¿no? Eso es lo que hemos visto. Acá hemos mencionado algunos puntos, dejar dejar influenciar a los padres porque una familia en conversa siempre va a dar un consejo errado, ¿no? Quizás a veces el matrimonio puede ser cristiano y los padres no. Entonces le van a dar un consejo fuera de un concepto bíblico, ¿no? Segundo, someterse más a Dios, ya en la parte espiritual, en ayuno y oración, porque ambos son cristianos. Y seguir monitoreando para poder dar un consejo pastoral. El cuarto punto, en el peor de los casos, derivar también a un psicólogo. No siempre es importante acá la ayuda del profesional, la parte del consejo pastoral, el apoyo espiritual y la cobertura que da la iglesia mediante el pastor, ¿no? Siempre el profesional va a dar ya en el aspecto más específico en el problema, de repente a través de las terapias. Este tipo de problemas también suceden, no hay suficiente consejo, pues, ¿no? Quizás antes del matrimonio no ha habido charlas, talleres matrimoniales en la misma iglesia, ¿no? Antes del matrimonio. Bien, pastor, eso es algo resumido, concreto para poder cumplir del grupo número 1. Ok, Amén, pastora, gracias. gracias a usted, hermano Ciro. Mi hermano Giovanni, ¿va a agregar algo? Amén, pastora. Adelante. Bueno, con respecto al grupo, lo que estaba diciendo mi hermano Ciro, quisiera agregar de pronto algo más, ¿no? De pronto, número uno, tenemos que identificar la gravedad del problema, ¿no? Preguntándolo de repente, tanto a la mujer, preguntándole a la esposa, ¿no? Que ella se sincere, ¿no? Porque realmente no quiere tener intimidad. O de pronto puede estar tapando también un problema emocional con la espiritualidad, porque como mencionaba, ¿no? Ella dice que es pecado. También al varón pedirle un poco más de calma, ¿no? Que no tome decisiones a la ligera sobre su matrimonio, puesto que la madre está influenciando, ¿no? Para que se pueda separar, diciéndole que de repente tiene a otra persona ya, ¿no?
Y también se puede, una vez que se ha identificado el motivo, ¿no? Si de pronto se puede ver que la mujer tiene, de repente puede tener alguna frigidez sexual o un problema traumático, ¿no? O también el varón, ¿no? De repente también el varón desea tener demasiadas veces intimidad, porque eso también pasa. Yo tengo algo de conocimiento sobre esa situación porque hubo un caso de un hermano también, ¿no? Y entonces de repente quiere tener demasiadas veces intimidad sexual porque lo normal es que dice que una persona dentro del matrimonio puede tener 1 o 3 veces a la semana, pero si de pronto es mayor puede ser que hay un problema ahí. Entonces, o también la mujer puede ser una mujer, la hermana puede ser demasiada frígida, ¿no? Muy fría. Y entonces, de esa manera, si nosotros entendemos esto, podemos identificar algo y como consejero o como pastor de pronto no podemos ayudarle con una consejería o de repente que lleguen a un acuerdo, ¿no? Y si en ese acuerdo que lleguen si se llega a solucionar y si es que hay mejora, bueno, ya no sería necesario derivarlo ante un especialista, pero si de pronto no tiene ningún avance, ahí sí sería necesario derivarlo a un especialista, porque teníamos un caso así en una X iglesia en la cual yo pertenecía y un hermano tenía ese problema y en un acuerdo que tuvieron entre él y su esposa se llegó y no fue necesario llevarlo. Sería dependiendo, ¿no? Dependiendo del caso, cuán grave sea, pastora. Muy bien, excelente. Aplausos virtuales para el grupo. Muy bien. Hermanos, solamente puntualizar algunas cosas. Los felicito a todos ustedes por el esfuerzo, por el trabajo que han realizado. ¿Por qué he elegido este tema? Algunos de repente se han sonrojado con el caso que les he puesto. Pasa que muchas veces, amados hermanos, cuando nosotros no sabemos aconsejar de una manera saludable, en vez de ayudar, podemos hasta perjudicar toda una familia, y en este caso un matrimonio. Y una de las áreas en donde se da mayores problemas es el área sexual. Y lamentablemente es en el área sexual donde carecemos de mucho conocimiento. Si ustedes se están formando, sean solteros o casados, se están formando para poder servir a Dios, el sexo y el abordar problemas sexuales es algo que tienen que saber. ¿Por qué? Porque al margen de que uno pueda ser soltero o casado, en la iglesia, en la Grey, vamos a tratar personas con problemas en esta área. Y si no lo sabemos entender primero nosotros, para nosotros, imagínense todas las pachotadas que vamos a cometer. Entonces, hay algunas cositas que he escuchado y me han preocupado un poquito y quiero puntualizar. Número 1, todos los grupos, y me parece excelente, me siento muy contenta por ese avance, han expuesto de que necesitamos tratar el problema desde una visión integral. No solamente podemos decir ya directamente, lo que pasa es que esta hermana se está negando a su esposo, no quiere hacer caso a la palabra de Dios, qué barbaridad, muy mal la hermanita. No, porque eso sería ver solo un lado. Y estamos dejando de lado el aspecto físico. Por ejemplo, el hermano Giovanni manifestó diferentes dificultades. Nosotros no sabemos si la hermana ha sido una víctima de violación anteriormente y ahora en la intimidad pues no puede desarrollarse adecuadamente porque hay un trauma. No sabemos si la hermana tiene un problema físico, fisiológico, de repente tiene una inflamación, de repente tiene un problema, o el hermano igual. O sea, no podemos irnos solo a un lado, hermanos. Tenemos que ver toda la integralidad. ¿Qué conforma la integralidad? Cuerpo, mente, emoción, espíritu. Yo debo trabajar de esa manera con la iglesia. Si yo me voy a ir solo a un lado, no voy a ayudar. No voy a ayudar. Entonces, la hermana tiene ahí un concepto y de repente ahí viene un problema más, una mala comprensión de las escrituras, ¿no? Muchas controversias hay
de por ahí algunos versículos que ha mencionado sobre, por ejemplo, que el cuerpo de la mujer ya no le pertenece, el cuerpo del varón no le pertenece, entonces eso quiere decir, entonces que él puede hacer de mí lo que quiera. O sea, el texto no dice eso, ¿no? El texto se enmarca en una relación de respeto mutuo, de amor mutuo. Aún el versículo que dice que la mujer debe estar sujeta, no es un tema de sí, mi Señor, yo te obedezco y haz de mí lo que tú quieras. No, Señor, no dice eso el texto bíblico. La sujeción es la respuesta al amor que recibe la mujer por parte de su esposo, y refiere que la mujer debe estar sujeta siempre en cuando el varón esté sujeto ¿a quién? A Dios. Entonces, si el varón le solicita a la mujer hacer cosas que van en contra de los principios que Dios ha establecido, pues ni modo ante eso va a poder sujetarse. Entonces, hay mucho desconocimiento, amados hermanos, y hasta utilizamos versículos bíblicos para aconsejar de temas que no hemos entendido primero nosotros. Entonces, yo les pido, por favor, y esto un añadido para su preparación profesional, pastoral, ministerial, sea la que sea, cualquier ministerio, pero estamos sirviendo a Dios, leamos un poco más y profundicemos en el aspecto de familia, en el tema sexual, en el tema marital, porque nos va a tocar trabajar con ellos, ¿no? Entonces, y ante eso, definitivamente, los que ya son casados en esta sala tienen un plus de la experiencia, pero quienes no lo somos, también necesitamos informarnos. Ahora, ¿qué pasaría si yo estoy casado, pero también no tengo una muy buena información? Entonces, voy a aconsejar mal. Por eso es aquí algo importante, hermanos. Tenemos que prepararnos en profundizar adecuadamente en las escrituras, ¿sí? Profundicemos bien lo que quiere decir el texto. ¿Qué significa? ¿Cuál fue su contexto? ¿Qué pretendió el autor al poner eso? ¿No? Entonces, eso es algo súper importante antes de lanzar versículos y, por ejemplo, de meterle a una dificultad. Entonces, sugerencia ante este caso particular. Número 1, yo tengo que ver toda la integralidad. Pregunto, hermanos, y eso por favor anoten. Pregunto por todas las áreas. ¿Cómo se siente mi hermana? ¿Cómo está? ¿Por qué? Usted, el esposo, ¿cómo se siente usted? ¿Cómo se encuentra? ¿No? Emoción. ¿Cómo está su cuerpo físico? ¿De repente le afecta algo? ¿Cómo está usted? El aspecto fisiológico. ¿Cómo está su comunión con Dios? ¿Cómo está la relación con el Señor? Hermana, ¿de repente le pasó algo en el pasado que a usted le está limitando en este momento desarrollar su matrimonio? Hermano, ¿cómo usted está reaccionando frente a esto? ¿No? Y algo que dijo mi hermano Giovanni, fundamental, que el varón en este momento, porque la dificultad la tiene en ese campo ella, pues él tiene que aprender a amarla y a sobrellevar lo que a ella le esté sucediendo, ¿no? Entonces, esto es algo que no podemos dejar de lado, hermanos. No, no es correcto, no es apropiado irnos ya directo, ¿sabes qué? Ya lee acá la Biblia, mamacita, ya, esto tienes que cumplir sí o sí. Oye, un momentito, o sea, tú no sabes lo que le esté pasando a ella y tú no sabes lo que le está pasando a él. Tenemos que evaluar primero de manera integral. Si nos llama la atención ciertas cosas y vemos que con la consejería no logramos apoyar a la pareja, recomendemos una ayuda profesional. Y yo les voy a contar solo un pequeño caso para que ustedes se den cuenta de que las cosas no son tan simples como parece. Una paciente se casó y en su matrimonio, pues ella no podía, no quería tener intimidad sexual con su pareja. Entonces, el esposo la amaba mucho y buscaron ayuda profesional y fueron a terapia. Y resulta que en el momento de conversar con ella, se le pregunta y le dice, pero ¿por qué usted no quiere? Y ella dice, es que cuando yo estoy a punto de tener intimidad, me empieza a doler todo el cuerpo, empiezo a temblar, se me baja la presión y no entiendo por qué. Yo a él lo amo, él no me ha hecho nada, yo quisiera consumar nuestro matrimonio, pero no puedo y no entiendo por qué. Entonces, respecto a este caso, se desarrollaron diferentes técnicas psicológicas para regresar a la raíz del problema, porque muchas veces nuestro cerebro
por una cuestión por un mecanismo de protección, tiende a inhibir, a olvidar ciertos aspectos. Y resulta que ejecutando todo el proceso de terapia, encontramos la raíz. ¿Y saben qué había pasado? Ella, de niña, fue violada por su padre y ella no se acordaba de esto. Y fue una violación muy violenta. Entonces, su cerebro había inhibido esto porque esto le pasó cuando era muy pequeñita. Y ahora de adulta, su cuerpo estaba reaccionando, su cerebro estaba reaccionando porque esto ya le había sucedido años atrás y ella no se acordaba. Entonces, no es tan simple como parece, hermanos. Y ella necesitó todo un proceso de terapia porque ella había sido víctima de una violación. Entonces, hermano, ¿pero puede uno olvidarse? Sí. Muchos niños que han sido violados no se acuerdan en el momento. ¿Por qué? Porque el cerebro es tan majestuoso a veces que cosas muy traumáticas las inhibe y no te acuerdas. Pero eso no quiere decir que en el futuro no vayas a tener consecuencias. Sí pasa. Entonces, tengamos mucho cuidado en poder aconsejar en esta área y pedirles, por favor, de que nos sumerjamos más a este tema. Porque de sexo, como yo siempre lo digo en todo lugar, de sexo hay que hablar. Y en la iglesia se tiene que hablar. ¿Por qué? Porque es el único lugar que aparece, que no sé, nos hemos olvidado de hablar del sexo. Y afuera en la calle hablan un montón y lo hablan mal. Lo han tergiversado por completo. Y ya afuera el sexo cumple ya nada. O sea, tú intimas con cualquiera, lo conoces una noche y ya, si te vi no me acuerdo y bueno, no sé. Entonces, ahí en ese momento, frente a lo que está sucediendo ante el sexo, es la iglesia la que tiene que levantarse porque el sexo, por ahí lo dijeron, es una creación de Dios. Me encantó esa frase que pusieron, pro sexo, Dios es pro sexo, definitivamente. ¿Por qué? Porque Dios ha creado el sexo, no solamente para llenar la tierra, sino para dar placer unos a otros. Es la unión, es una unión muy íntima, muy hermosa, muy bonita, cuando se enmarca dentro de los patrones bíblicos adecuados y correspondientes en el matrimonio. Entonces, hermanos, nos están quitando eso. Satanás nos está arrebatando eso. Y la iglesia está calladita. Y de sexo no se nos ocurre hablar. Preparémonos para poder entender las escrituras y apoyar a las personas que tienen dificultades en esto. ¿Correcto? Muy bien. Es cierto, Saúl, así es. Muchas dificultades en los jóvenes. Hoy en día ustedes preguntan en su iglesia cuántos ya han tenido actividad sexual. Les aseguro que un 99% ya tuvo actividad sexual. Hoy en día los adolescentes ya no creen en un matrimonio y no creen que deben guardarse sexualmente para una persona, que es el mejor regalo que tú puedes dar a tu pareja. Eso ya pasó de moda. ¿Qué está haciendo la iglesia al respecto? ¿Qué está haciendo la iglesia? O sea, empezamos a hablar de sexo cuando las parejas recién ya se van a casar. Eso es ya demasiado tarde. Algunos hasta ya han tenido intimidad y estás hablando de sexo. De sexo hay que hablar desde las primeras edades. Hay que hablar con los niños, hay que hablar con los preadolescentes, hay que hablar con los adolescentes, hay que hablar con los jóvenes. Prepararlos para poder luchar. Ahí viene lo que decía Pablo, ¿no? De que nos van a llamar locos. No nos van a llamar locos porque saltamos, lloramos y nos tiramos por aquí, por allá, y, estos son locos. No, 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 no. Pablo dice que muchas veces nos van a llamar locos porque vamos a hacer cosas que para la sociedad, que para el mundo, van a parecer una locura. Ahora tú ve al mundo, pregunta a tus compañeros de trabajo, a las personas que tú conoces, y diles, hermano, yo creo que uno debe tener sexo en el momento del matrimonio, y te van a decir, tú estás loco. Esa locura hablaba Pablo. De esa locura, de defender los principios que Dios nos ha puesto. Y eso no nos puede arrebatar el mundo, eso no nos puede arrebatar Satanás, pero la iglesia tiene que levantarse. Entonces, les dejo esta misión para poder desarrollarlo en las iglesias. Muy bien. Vamos a pasar entonces ahora a otro tema súper importante también y que lo van a ver también con frecuencia, que lamentablemente es muy triste, ¿no? Pero lo vamos a tener que ver en algún momento. Y vamos a ver las adicciones. ¿Cómo abordamos las adicciones? Y quiero escucharlos primero que me digan, ¿qué es una adicción? ¿Qué entendemos por adicción? ¿Qué es una adicción?
¿Cuándo le llamas a alguien adicto? Querer demasiado Cuando quiere algo o mucho. ya, ok, mi hermano Saúl. ¿Quién más? Cuando uno depende de algo, Cuando está uno muy dependiente. Ya, ok, muy bien. ¿Alguna otra idea? Gracias, mi hermana Sarita. ¿Otra idea más? Un impulso incontrolado hacia algo. Ya, muy bien, muy bien. Incontrolable, ¿no? Hacia alguien. Excelente. Algo. Vamos comprendiéndolo un poquito más. Perfecto. Vamos a ver un video que nos va a abrir un poco la explicación de lo que trata una adicción. ¿Qué pasa en una persona adicta? ¿Qué sucede con el adicto? ¿Por qué se le llama adicto? ¿Sí? Muy bien, entonces súper atentos al videíto y luego vamos a hablar sobre esto. El uso compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas y mortales, La búsqueda y el uso compulsivo de drogas, a pesar de sus consecuencias nocivas y mortales, puede llegar a afectar tu cerebro directamente, alterando su estructura y su funcionamiento que eventualmente te puede crear una adicción. ¿Por qué sucede esto y por qué es tan difícil dejar de consumir? Cuando hacemos actividades que nos agradan o que son importantes para sobrevivir, en nuestro cerebro se liberan químicos llamados neurotransmisores, como dopamina y endorfinas, que son parte de los químicos que nos hacen sentir bien. En situaciones normales, la cantidad de estos se liberan en dosis moderadas y razonables. La dopamina juega un papel muy importante, guiar al cerebro en reconocer qué experiencias son agradables y cuáles no. Por ejemplo, el comer libera dopamina y el cerebro lo recuerda como algo de beneficio. Caso contrario, el ser golpeado no libera dopamina y lo recuerda como una actividad mala para nuestro ser. Toda esta actividad sucede en nuestro sistema límbico, el cual se encarga de muchas funciones importantes como regular el placer, tomar decisiones, comportarnos como personas decentes, el juicio de lo correcto e incorrecto, entre otras actividades más. Cuando se consume alguna droga, los niveles de dopamina se disparan de una forma artificial y ajena a la actividad regular, causando un desequilibrio en todo el cuerpo. El uso prolongado de una droga daña los receptores que se encargan de regular la actividad de dopamina y otros neurotransmisores, haciendo difícil la detección de estímulos naturales y artificiales. En consecuencia, se crea una tolerancia a la droga, que se da cuando se consume de forma habitual y el organismo se acostumbra. Esto desarrolla un proceso psicológico y físico que hace necesario aumentar la dosis de forma progresiva para conseguir los mismos resultados o efectos. Pero eso no solamente se da con drogas que no son socialmente aceptadas, se da en cualquier tipo de fármaco cuando su uso está mal empleado. Por eso es importante no automedicarse y consultar a un médico. Por otro lado, impulsa a la persona a consumir una nueva dosis para experimentar los efectos del placer y evitar el malestar provocado por la privación de la sustancia. El cuerpo se adapta a un cierto nivel de la sustancia, por lo que comienza a requerirlo para funcionar normalmente. De lo contrario, el cuerpo entra en shock, experimentando malestares como ansiedad, nerviosismo, alucinaciones, escalofríos, dificultad para dormir y otros que en conjunto forman el síndrome de abstinencia. Esto hace muy difícil abandonar el consumo de la droga. Cabe mencionar que todas las drogas afectan de diferente manera al cerebro, pero en principio todas alteran de diferente manera los niveles de dopamina u otros neurotransmisores. En futuros videos explicaré los efectos de estas mismas. Ahora sabemos un poco más de cómo funcionan las adicciones. Surge una duda. ¿Qué causa que una persona consuma drogas y abuse de ellas? Tal vez sea para obtener placer, automedicarse, mejorar el rendimiento físico o simplemente para encajar socialmente con un grupo. Pero pueden existir diversas causas que explican el inicio del consumo de drogas, que pueden ser aceptables o no, pero debe considerarse seriamente que una adicción es una enfermedad muy seria, que te prohíbe de muchas cosas. Tal vez no te des cuenta de ello o no quieras darte cuenta, pero vale la pena el querer estar bien, porque la única manera de que nosotros podamos mejorar como individuos y como sociedad es teniendo un cerebro funcional, que nos permita pensar en nuevas soluciones para mejorar el futuro. Si quieres seguir alimentando. Muy bien. Hay una palabra muy importante que ha mencionado el video y es esta. Las adicciones, ¿qué son? Una enfermedad. Es una enfermedad, ¿ok? Y esta enfermedad está caracterizada por la dependencia de una sustancia. Ahora, se está evaluando, hermanos, se está evaluando que también, por ejemplo, no solamente, antes se creía que las adicciones era solamente el tema de la droga, la marihuana, ¿no?
pero hoy en día se están evaluando las opciones en las que no solamente es una sustancia, ¿no? Puede ser un hecho, una situación, ¿no? Una acción también puede ser, ¿no? Correcto. Una situación, una sustancia, una actividad, etc. ¿Cuál es la clave para darnos cuenta que estamos frente a una adicción? Pues la clave es esta, que pierdes el control, la pérdida del control. ¿Qué más? Afectación a la persona. ¿Qué más? La afectación a las personas del entorno. Afectación en el entorno. En el entorno. ¿Qué más? Dificultad para cumplir sus actividades diarias, ¿no? ¿Qué más? También puede haber la incidencia de una posible depresión, ansiedad, etc. Pero la clave es cuando una persona es adicta, cuando ha perdido el control de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, ¿cómo así uno puede llegar a perder el control? ¿O cómo tú te das cuenta que has perdido el control? Cuando tú no puedes estar, y acá hay una palabrita importante, cuando lo que estás haciendo se convierte en una necesidad. ¿Qué es una necesidad fisiológica? Por ejemplo, ¿de qué tenemos necesidad y si no lo hacemos día a día nos morimos? ¿De qué? Por ejemplo, dígame ejemplos. ¿Qué es lo que hacemos diariamente? Y si no lo hacemos, nos morimos. Nos alimentamos, dormimos. Respiramos. Respirar, Respiramos el agua. el agua, ir a los servicios higiénicos, ¿correcto? Son necesidades. El sexo también es una necesidad fisiológica, ¿eh? Entonces, son necesidades que si no las hacemos provocan cierta dificultad en nuestro desarrollo y en algunos casos puede causarnos hasta la muerte. Si yo dejo de tomar agua, si yo dejo de comer, me puedo morir por deshidratación o por diferentes dificultades. Entonces, eso ya se determina una necesidad. ¿Qué quiere decir? Que yo lo necesito y si yo no lo tengo, no puedo estar bien. Entonces, esta es la clave para identificar una adicción. Yo me doy cuenta que soy adicto cuando la actividad, la sustancia, la situación, yo la necesito hacer. Y si no la hago, si no lo consumo, si no lo tengo, no estoy bien y ya me afecta. La ausencia de esto me afecta. Afecta mis actividades, afecta todo en mi entorno. Entonces, allí nos estaríamos dando cuenta de que estamos frente a una posible adicción. Las adicciones más comunes, ¿cuáles son? ¿Cuáles son las adicciones? Licor. A las sustancias, como por ejemplo el alcohol. La flojera también. La flojera, dice mi hermana. El alcohol, puede ser, ¿qué más? La marihuana. El sexo. ¿Qué más? El sexo. Fármacos. Está dentro de, sí, podríamos ponerle dentro de las parafilias también. Las parafilias es una clasificación, amados hermanos, de las dificultades que hay en el entorno sexual. Son las enfermedades dentro del ámbito sexual. Entonces sí, está dentro de también, puede ser. Fármacos, ¿correcto? ¿Qué más? Las monedas. Ahí está, videojuegos o juegos. Juegos. ¿Qué más? Creo que son los más comunes, ¿verdad? También hay adicción a la comida. Sí. Etcétera. A las grasas, el azúcar. El cigarro. Sí, el cigarro, sustancias, etcétera. Estamos rodeados de muchas posibles adicciones. Entonces, tenemos el riesgo de que en algún momento algunas de esas sustancias, actividades, etcétera,
nosotros decidamos perder el control de alguna de ellas. Entonces, ahí sí viene una dificultad. ¿Por qué? Porque, como hemos escuchado, las adicciones son una enfermedad. No es algo que lo vamos a tratar orando únicamente, porque la oración tiene un poder extraordinario, y hay personas, yo conozco amigos que han estado metidos en un tema de adicción a las drogas, y que el Señor los sacó de un día para otro, milagrosamente así, o sea, el poder de Dios es impresionante, pero son excepciones. En la mayoría de casos hay un proceso. Entonces, es una enfermedad y no la podemos tratar, no la podemos minimizar. ¿Cuáles son los peligros de un adicto, los peligros que hay alrededor de la adicción? Hermanos, una persona adicta, por ejemplo, los robos. Una persona adicta, para satisfacer su necesidad, muchas veces roba. ¿Qué más? ¿Qué otro peligro puede haber si nosotros estamos cerca o somos personas adictas? Podemos robar. ¿Qué más podemos hacer? Mentir. Suicidio. Ajá, suicidio. ¿Qué más? ¿Podemos matar? También, sí. Así es. Etcétera. O sea, podemos llegar a todo, ya no hay límites, hermanos. Y esto es súper peligroso. Un ser humano sin límites, ¿qué sería? Un ser humano que no tiene límites es un ser humano, es una bomba que va a estallar por todos lados y va a hacer daño a todas las personas, pero principalmente a sí misma, ¿no? Entonces, aquí también hay elementos que nos estamos olvidando. Una adicción muy común es la adicción a la pornografía. Y, por ejemplo, se han visto casos en los que cuando se detectaron, por ejemplo, los asesinos, ¿no? Seriales, está la historia, si por ahí les interesa revisarlo, está la historia de Ted Bundy. Él es un asesino serial, ¿ya? Que mató más de 50 mujeres, de las formas más horrendas que ni todas las imaginaciones juntas de esta sala podría llegar. Y de las que se sabe, ¿ah? Y él era de una familia cristiana, él era líder de iglesia. ¿Qué creen que le haya pasado? ¿Qué me dicen? Si él era de una... Ha descuidado el altar. Ya, ok, definitivamente, eso es cierto. ¿Y qué le habrá pasado? ¿Qué creen que le haya pasado para que se convierta en un asesino? Y no le estoy hablando de una película, esto es la vida real. Ted Bundy ha existido, lo mataron por la pena de muerte. Entonces lo ahorcaron por todos los asesinatos que cometió. Pero venía de una familia cristiana. Algún trauma, porque Traumas, ya. si exclusivamente son mujeres, tendrá como un rencor, un odio a las mujeres, Ok, ¿no? Un sí. trauma habrá tenido. Ya, perfecto, mi hermano Giovanni. Lo que más ha pervertido a Ted Bundy fue la pornografía. Ted Bundy en una entrevista cuenta que él aparentemente tenía una niñez feliz, que iba a la iglesia, él fue abogado y también tuvo estudios de psicología. Entonces, incluso Ted Bundy era tan, bueno, no se puede decir inteligente a una persona que tiene una enfermedad como la psicopatía, la psicosis, pero son personas muy estratégicas, o sea, son muy, muy capaces, muy hábiles. Entonces, él, hermanos, en su juicio, despidió a su abogado. ¿Y quién creen que se defendió en su juicio? Se defendió él solo. Entonces, era una persona muy hábil, ¿no? ¿Y él qué dijo? En la entrevista que le hicieron, él menciona de que lo que le pervirtió la mente fue la pornografía. Él empezó con la pornografía de temprana edad y se pervirtió. Y él añade de que ahí en la prisión la mayoría, por no decir todos los presos, son adictos a la pornografía. Así que esta es una adicción muy común y que tampoco se está tratando, ¿eh? Y por ahí no me dejarán mentir los casados,
Pero algunos creen de que si yo soy soltero y veo pornografía o me masturbo, porque la pornografía y la masturbación están así, son primas hermanas, entonces, y creen que casándome voy a solucionar mi problema. Es totalmente falso. Hay muchos matrimonios que han estado en problemas porque una de las dos partes están metidas en un tema de adicción a la pornografía. Entonces, hay muchos problemas respecto a esto. ¿Qué hacemos? ¿Cuáles son los peligros? ¿Verdad? Ya hemos visto, podemos llegar, una persona adicta puede llegar a robar, puede llegar a mentir, puede llegar a matarse y puede llegar a matar. O sea, está descontrolada totalmente. ¿Cuál es el abordaje de la iglesia? ¿Qué hacemos con estas personas? ¿Qué creen? Con todo lo que hemos ido aprendiendo hasta ahora, ¿qué es lo primero que necesitamos hacer ante un caso de una situación de adicción? Preguntar. Es que escuchar y ver la raíz del problema. Ya. Conocer la situación de las personas. Muy bien. Desde una visión integral. ¿Qué quiere decir? Que yo solamente ya voy a decir, no, lo que pasa es que le ha poseído un demonio. Puede ser una posesión, puede ser que sí, puede ser que no, puede tener un problema. Ah, esto es interesante, hermanos. Ustedes sabían de que, por ejemplo, algunos adictos tienen tumores cerebrales y producto del tumor se vuelven adictos. Porque, por ejemplo, en una ocasión hubo una persona que tenía un tumor justamente al lado del hipotálamo. El hipotálamo es el centro de los impulsos, controla los impulsos. Entonces, cuando hay un tumor cerca a este lado, ¿cómo se hace la persona? La persona se descontrola. Entonces, esta persona, por ejemplo, este paciente era adicto a la marihuana, ¿no? Y era una persona así, o sea, súper descontrolada, impulsiva. ¿Producto de qué? Porque tenía un tumor. Tenía un tumor. Le operaron el tumor y esa persona volvió a su normalidad. Entonces, nosotros no podemos decir solamente una cosa. Tenemos que evaluar todas las áreas desde una visión integral para encontrar cuál es la raíz del problema. Correcto. ¿Qué más hacemos? ¿Cuál es lo segundo que hacemos? ¿Qué creen? Ver la gravedad. Ya, muy bien, mi hermano Giovanni. Usted puede ser mi colega. A ver, evaluar la gravedad. ¿Qué quiere decir esto? Si yo, y hermanos, escúchenme, por favor, presten mucha atención a esto. Hermanos amados, sinceramente, cuando nosotros estamos frente de alguna adicción, muchas veces no lo vamos a poder solucionar solos. Yo creo que en la mayoría de veces. Entonces, cuando yo evalúo la gravedad, es decir, evalúo a qué nivel está. Oye, si esta persona, por ejemplo, ha empezado a consumir marihuana y ya va consumiendo 1 mes, 2 meses, ya está años en eso, ya robó a su mamá, ya golpeó a su papá, etc. Evalúo en qué nivel está. Y sí o sí, hermanos amados, ante una situación de adicción, sea la que sea, necesitamos derivar. Derivación profesional. Hermanos, no lo duden. Encuentran algo o están sospechando, de inmediato, derivación profesional. Pero hermana, ¿por qué? ¿Acaso todos los casos necesitan? Sí. En los ya más de 12 años de experiencia, he visto muchos casos de adicción y dentro de todos los casos que he visto, no he encontrado ningún caso, ninguno solo, que se haya podido solucionar así solito, con full consejería. Hermanos, y es más, con mucho cariño y respeto. Cuando nosotros encontramos, por ejemplo, personas que están en una adicción de más de 3 meses, 4 meses, muchas veces la única solución
para estas personas es el internamiento. Muchas veces es la única solución. Y con Pastora, el corazón se tiene que hacer eso. Sí, mi hermana Sarita. ¿qué medidas se puede tomar cuando la persona no quiere? Muy buena pregunta. No desea ayudarse, o sea, se encierra en su círculo y él cree que está bien. Para él no es una enfermedad. Yo estoy bien, yo estoy bien, yo estoy bien. Lo que pasa, mi hermana Sarita, y esto presten mucha atención y lo voy a escribir acá para que ustedes se lo graben también. El adicto no tiene conciencia de su situación. Es decir, está perdiendo la voluntad. Él va a decirte, yo lo controlo. Cuando quiero, lo dejo. Pero yo no hago nada malo. Yo me puedo controlar. Eso es un indicador de que está muy grave. ¿Por qué? La voluntad en el cerebro, el área de la voluntad, se daña. Y cuando se daña, la persona ya no ve la realidad. Y se daña, entonces ya no es algo que tú vayas a conversar con esta persona, no. Con muchos familiares de personas adictas, yo les he tenido que decir con el dolor de mi corazón la siguiente frase. Señor, señora, papá, mamá, esposa, hijo, tu familiar no te va a entender porque su cerebro se está dañando y hablar con él es hablar con una pared. Él necesita ayuda médica. Aunque tú le hables, aunque tú le digas lo que le digas, él te va a prometer ahorita, te va a rejurar por todo el mundo y mañana va a volver a lo mismo. Porque su cerebro se está dañando. Por eso es que no necesita de ti ni de mí, necesita de un profesional. Y justamente no van a querer. Y esto es clásico en los adictos. ¿Qué hacemos ante eso? Amados hermanos, la única solución dentro de la derivación profesional es ver el apoyo familiar. Y muchas veces hasta la familia se ha rendido para un internamiento. Y lamentablemente, la mayoría de los internamientos son en contra de la voluntad del paciente, ¿no? Por ejemplo, yo derivo mis casos de adicción a un centro cristiano que está por Lurín, donde ellos son especialistas en todo el tema de adicciones y tienen una modalidad en la cual van a la casa y pues van entre varios y simplemente en contra de la voluntad del paciente, con la autorización de la familia, se lo llevan. Esta persona adicta ya ha perdido la voluntad y ya ante la ley incluso legalmente ya no puede decidir por él mismo. O sea, ya su voluntad se ha dañado y su decisión ya no cuenta. O sea, así de triste es. Ya su decisión no cuenta, su opinión no cuenta. Incluso para la ley. Por eso es que ustedes ven que... ¿Por qué creen que, por ejemplo, sacan la ley seca y todo lo demás? Porque una persona que está bajo una sustancia, solo bajo una sustancia, sin tener adicción, pues no está en su sano juicio, que ante la ley no tiene voz ni voto. Si a ti te denuncian y tú estás ebrio, tú estás drogado o tú estás bajo el efecto de una sustancia, definitivamente tú no tienes para la ley opinión. ¿Por qué? Porque estás bajo una sustancia. Entonces no tienes ni voz ni voto. Si la familia no se ha rendido y si hay personas que lo puedan ayudar, pues lo único que nos queda cuando la situación está así, a ese punto, es internarlos. Y con el dolor del corazón, hermanos, muchos pacientes se internan en contra de su voluntad. Y es muy triste. Es muy triste, hermanos. Ver esa escena es desgarradora, pero es lo último que tú puedes hacer por tu familiar, por tu ovejita, por tu discípulo, como pastor, como líder,
es hacer eso. Ahora, yo he tenido casos de adolescentes, por ejemplo, en una ocasión tuvimos en la iglesia a un jovencito que era adicto a la marihuana. Su mamá era también cristiana de la iglesia, pero no tenía los medios. Y hermanos, hicimos polladas, actividades y lo internamos. Lo internamos, ¿no? ¿Por qué? Porque esa es nuestra responsabilidad como líderes, como pastores. No es simplemente saber la situación de alguien y dejarlo, o sea, Dios nos va a pedir cuentas. Y yo les puedo decir de primera fuente, porque yo he tenido la experiencia, yo he querido luchar sin la necesidad de llegar a este nivel del internamiento con un adolescente. Y él me enseñó muchas cosas. Dios a través de él me enseñó la maestría de este tema porque yo intenté ayudarlo. Él era adicto a la marihuana, 16 años, hermanos. 16 añitos y él seguía en primero de secundaria. Su mamá había llegado al punto de amarrarlo a la silla en su casa, encadenarlo y así irse a trabajar. ¿Y por qué? Porque este chiquito con 16 años era adicto, robaba, vivía por la Victoria, tenía ahí su pandilla y todo lo demás. Y el Señor me da misericordia, yo lo conocí en mi trabajo en el colegio, y en mi corazón nace este amor. Yo fui hasta la Victoria, fui hasta su casa y hablé con él. Y luché por él, luchamos varios meses, pero y lo llevé a la iglesia, aceptó al Señor en su corazón, se quedó en mi casa, o sea, yo me desviví al punto de decir, Señor, tienes que obrar, no lo vamos a internar, por favor, tienes que obrar. Y él luchó mucho, ¿no? Pero cayó. Y con el dolor de mi corazón, lo tuvimos que internar, con 16 años, ¿no? Por eso les digo de fuente primera. Yo, siendo profesional en la materia, he luchado frente a esto, de poder ayudarlo al más no poder. Pero entendí que parte de su proceso es que él también reciba la ayuda que necesita, ¿no? Entonces, esto pasó con él, ¿no? Por eso les digo de que cuando ya tenemos casos así, lamentablemente, amados hermanos, la mayoría de casos de adicciones nos queda solo el internamiento. Y no van a querer, no van a querer. Y entonces, ¿qué pasa? Que el centro muchas veces tiene los servicios de llevarlos en contra de su voluntad, ¿no? Y no es bonito, pues, porque los cargan, les ponen camisa de fuerza. Es muy triste. ¿Por qué el adicto no puede estar en casa con la familia? ¿Por qué creen? ¿Por qué no podría estar en su casa y ahí la familia lo controla? ¿Por qué necesita irse a otro lugar? ¿Qué piensan? Porque ya se convierte como una persona peligrosa. Ya, por el peligro, muy bien. ¿Por qué más? No hay seguridad en todo aspecto, ¿no? Porque empiezan a sacarse las cosas, lo venden. O sea, empieza a robar a sus propias, o sea, de su propia casa saca cosas. Así es. Porque de pronto también ahí está el problema, dentro de su casa puede haber algo que le está ayudando a eso. Todo lo que están diciendo es cierto, pero también hay algo más. Cuando el adicto deja, porque ya les dije que se convierte en una necesidad, así como tú necesitas del agua, el adicto necesita de su droga. O sea, a ese punto. Quiero que tú comprendas eso, ¿no? Tú necesitas tomar agua, ¿cierto? Si tú no tomas agua en el día, te secas y te sientes mal. Ayunamos y muchas veces los ayunos secos que hemos hecho, wow, o sea, son bien duros, son fuertes. Entonces necesitamos del agua, ¿verdad? La necesidad, tú sientes que tu lengua se te seca y te sientes mal, te explota la cabeza, estás mal, no es que estés bien. A eso se le llama necesidad. Entonces, él, en esa misma dimensión, necesita de eso que lo va a saciar. Entonces, cuando no lo tiene, empieza lo que se le conoce como el síndrome de abstinencia. ¿Qué es el síndrome de abstinencia? Es el periodo de tiempo en el cual el cuerpo reacciona ante la necesidad de esa sustancia. Y es muy triste, es muy desgarrador. O sea, la persona ahí
agrede, hace lo que necesita para escaparse, vomita, se siente mal, todo el día está en cama, llora, se vuelve amarillo, se quita, se jala los pelos, se desespera porque lo necesita, lo necesita. Entonces, esto en casa no es posible verlo. Claro, no le ayuda, pero estando en casa no le ayuda nada por eso. No le ayuda para nada. La familia no va a poder soportarlo. ¿Por qué? Porque, o sea, por más de que tú ames a una persona y sabes que en ese momento está así por su síndrome de abstinencia, oye, está gritando, está llorando, se está golpeando, no puedes soportarlo. Así es. Y eres capaz hasta de ir a comprar lo que necesita y dárselo, porque te desgarra el alma. Por eso el paciente necesita internarse. Y este síndrome de abstinencia, hermanos, a veces dura casi un mes, casi 20 días, dependiendo de cada paciente. Y luego del síndrome de abstinencia empieza el proceso de desintoxicación, ¿no? En el cual la persona empieza a eliminar todo lo que en un momento ha consumido y tampoco es bonito, ¿no? Por eso es que él necesita estar de la mano de profesionales, médicos, psicólogos, terapistas, que lo van a revisar, que lo van a evaluar y que saben cómo afrontar ese momento, ¿no? Entonces, por eso, hermanos, es que lamentablemente ante una situación de adicción a veces nos queda simplemente internar. Y como iglesia tenemos que tener conciencia de esto, ¿no? Porque hay muchos hermanitos que son adictos. Y van y vienen, y van y vienen. Yo no sé, probablemente en sus iglesias en algún momento les ha visitado un borrachito, ¿no? Y se entrega y todo lo demás, y luego al mes vuelve. Entonces, ¿qué debemos hacer? Nosotros necesitamos actuar. Ahora, yo no les quiero mentir. En nuestro país no hay mucha conciencia de salud mental. La inversión más escasa del PBI, de la inversión del Producto Bruto Interno, del dinero del Estado, está en la salud mental, ¿no? ¿Por qué? Porque deberíamos tener centros asistenciales para ellos, ¿no? Donde yo llame y lo recojan y lo atiendan. No existe. Y los que existen son horrendos. Si tú quieres ayudar a alguien, tienes que llevarlo a un lugar donde vas a pagar. Por ejemplo, este centro que yo les hablo se llama Life, está en Lurín, ellos tienen un centro muy bonito ahí en la playa, de varones aparte, de mujeres aparte, pero te cuesta, ¿no? Pero al menos te atienden a tu paciente, porque en los centros que hay asistenciales, hermanos, es toda una situación muy horrenda. No en todos, pero sí en la mayoría. Las adicciones, lamentablemente, son temas bien tristes y bien duros que afrontar. ¿Qué hago yo para prevenir? Ya hemos hablado acerca de qué hacer con un adicto, o sea, no nos queda de otra que buscar ayuda, ¿no? Entonces, yo acá les dejo el nombre del centro. Ay, pasó con Miriam. Un momento, por favor. Listo. Yo acá les dejo el nombre del centro, por si acaso. Tiene su página también en internet. Y la directora es Gabriela, es pastora. Y ahí tienen un centro especializado. Ahora ellos trabajan también con internamiento, pero dependiendo de la gravedad también trabajan ambulatoriamente. Hay casos donde se puede... Pastora, no se ve lo que ha escrito. Uy. Ahora... No. ¿No se ve? Ahora sí. Ahora sí. Ya. Centro de Restauración Life. Y la directora es la pastora Gabriela. Está en las redes, o sea, lo ponen en Google y ahí lo ubican, ¿no? Personalmente es el mejor centro que he visto, porque yo he ido, he enviado también y envío pacientes allí, ¿no? Y ellos sí trabajan ambulatoriamente en algunos casos. En algunos casos se puede hacer el soporte ambulatorio, pero en otros se tiene que internar, ¿no?
Entonces, esto sí o sí se tiene que hacer. Entonces, ya hemos visto qué hago cuando tengo un caso de adicción. Ahora la pregunta es, ¿qué hago para prevenir estos casos? ¿Puedo ya quitar esto? ¿Puedo borrar, hermanos? ¿Me confirman? Bien. Ya. ¿Cómo yo hago la labor preventiva dentro de la iglesia? Para que mis jóvenes, mis adolescentes, mis adultos, no crean que solamente los jóvenes están en las adicciones, muchos adultos están. Prevención respecto a las adicciones en la iglesia. ¿Cómo prevengo que esto no ocurra? ¿Qué acciones tomo? ¿Qué creen? Poner énfasis en los buenos hábitos sería, porque con los malos hábitos es de donde es como un factor de la cual empieza de pronto la adicción. Correcto. Malos hábitos. Correcto. Correcto. Entonces, ¿qué significa eso? Concientizar a la iglesia sobre el tema de adicciones. Que muchos no saben esto. ¿Todos ustedes sabían lo que hoy les estoy diciendo? ¿Alguno ya sabía o para alguien es nuevo? ¿Para quién es información nueva? Levante su mano o diga yo. ¿A todos se la sabían ya? Ah, Ya la dije. ya, muy bien. Ahí están los sinceros. Gracias, Freddy. Ok. Profesora, yo también. ¿Tú también qué, Tati? ¿Ya te la sabías o es nuevo? No, yo también no me la sabía, profesora. Ah, muy bien. Ahí está Saúl. Ah, ya. Yo decía, uy, Dios mío, he perdido una hora. Ok. Entonces, para muchos este tema es nuevo, ¿no? Entonces, si para nosotros es nuevo en cuanto a lo que implica, porque, o sea, de adicciones yo puedo saber, definir, etcétera, pero no sé cómo abordar, no sé cuáles son los peligros, cuál es la dimensión, ¿no? Entonces, el paso número 1 es concientizar a la iglesia, dar a conocer a la iglesia sobre lo que significa las adicciones. ¿Correcto? ¿Qué más? Empiezo una labor de educar al respecto, lo que dijo mi hermano Giovanni, los hábitos, las necesidades, ¿no? Según las edades. Por ejemplo, yo tengo que hablar de sexo con los niños, con los preadolescentes. ¿Cuándo empieza, en qué edad empieza mayormente la adicción a la pornografía? En la preadolescencia, mayormente. Preadolescentes, estamos hablando entre 11 a 13 años. ¿Por qué? Porque en esta edad los preadolescentes están en todo el proceso de exploración sexual, ¿no? Entonces, en la adolescencia esto ya se hace un poco más crónico. Y en la juventud ya, pues, ni qué decir, ¿no? Entonces, debemos educar al respecto sobre el sexo, sobre las sustancias, ¿no? Hay muchos que dicen, incluso desde los púlpitos, que tomar y bailar, lo único que dicen es pecado, pero no explican, o sea, por qué, no explican si es dañino o demás. Ahora, la Biblia no dice que es pecado, ¿eh? No existe un versículo bíblico que diga que tomar alcohol es pecado. Y si alguno ha encontrado alguno, dígamelo, porque yo lo ando buscando y no he encontrado. No dice en la Biblia tampoco que, por ejemplo, fumar o consumir alguna sustancia sea pecado. No dice. ¿Qué sí dice en la Biblia? Respecto al consumo de alcohol, por ejemplo. ¿Qué sí no es adecuado? ¿De qué habla la Biblia respecto al consumo de alcohol? Llegarse. Lo que te dice la Biblia es que no te embriagues. Embriaguéis. En lo cual hay disolución. No te embriagues. ¿Por qué? Porque cuando tú te embriagas, se te sube todo y pierdes el control. Y puedes hacer tontería y media. Entonces, pero muchos solo predicamos y decimos, es pecado. Un momento, o sea, la Biblia nos dice eso.
La Biblia dice, no os embriaguéis. Procurar embriagarte mejor en el espíritu, ¿no? Eso quiere decir entonces, hermana, que podemos tomar, bueno, ese es un debate que no vamos a entrar hoy día porque es un gran debate, pero a lo que voy es a lo siguiente, que cuando nosotros concienticemos sobre esto bíblicamente, englobemos todo. ¿Por qué te estoy diciendo de que no veas pornografía? No solamente porque es pecado, sino porque esto te hace mal, te hace daño al cerebro, te hace daño a tus emociones, te hace daño a tu cuerpo, te va a hacer daño más adelante a tus sueños, a tus propósitos, a tus metas, ¿no? Mira este testimonio, mira el otro testimonio, mira esta situación, te cuento yo mi propio testimonio de vida. O sea, la idea es educar a la iglesia de una forma integral, ¿no? Porque si nosotros solamente vamos a decir, no, es que no se puede, pero no se puede. O sea, explícame más. ¿Por qué? ¿Por qué yo te tengo que hacer caso a lo que tú me dices? No, es que la Biblia está en la Biblia, pero explícame cómo, ¿no? Entonces, hermanos, estamos frente a una generación con pensamiento crítico. Estamos frente a una generación que ha salido a las calles a llamarle al Estado corrupto y ha dado la vida por eso. Tú a ellos no les vas a decir solamente, no, es que la Biblia dice pecado, punto, final, ya se acabó. No puedes hacer eso. Tú tienes que prepararte bien y explicarles qué sucede en el cerebro de un adicto, qué sucede en el cuerpo, en las emociones de un adicto a la pornografía. ¿Cuáles son las consecuencias de que tú sigas en esto para más adelante? Eso necesitamos hacer. Educar, ¿no? Y para esto necesitamos hablar directamente de los temas necesarios. No hablemos con pelos en la lengua, ¿no? Dependiendo obviamente de las edades, ¿no? Esto tenemos que considerar, las edades y cuáles son sus necesidades. Pero, por ejemplo, a los preadolescentes, a los adolescentes, tú dirás las cosas como son. ¿Por qué? Porque allá afuera se las dicen y se las dicen mal. Entonces les tenemos que decir cómo son. ¿Qué hacemos con los adultos, con los padres? Propiciar espacios para que los padres hablen de esto con sus hijos. ¿Quiénes aquí en esta sala, sus padres han conversado, en algún momento los han sentado y les han dicho, mira, hijo, esto, lo otro, aquello, sobre las adicciones? No lo han hecho. ¿Por qué no se han drogado? ¿Por ahí quién habló? Yo, pastora, no lo han hecho. No lo han hecho. Si varios de nosotros, por ejemplo, si yo voy a hablar de mí, si yo no me he drogado, yo he tenido amigos que vendían droga. A mí me han enseñado cómo envolver la droga. La han envuelto delante de mí, porque cuando estaba en la adolescencia, esos eran mis amigos. ¿Por qué yo no me llegué a drogar? No porque mi mamá me haya dicho, mi papá me haya dicho, porque muchas veces tú tienes miedo, pero hubiera sido genial que me hablen de eso, ¿no? Mis papás se enteraron después y casi se caen así tipo condorito. Cuando yo les dije, yo sé envolver droga, pero no me he drogado nunca. Pero ganas no me han faltado, pero me daba miedo. Y yo creo que hay el poder de Dios, ¿no? O sea, el amor de Dios que me cubrió con su manto. Pero, ¿por qué no hemos llegado a ese punto? O si hemos llegado, de repente lo hemos dejado. ¿Por qué? Hubiera sido lindo que alguien nos hable de esto, ¿verdad? Hablemos con los padres para que lo hagan con sus hijos. Y hablemos nosotros con las nuevas generaciones. Eduquémoslos. Porque afuera, por ejemplo, el trap, ahorita el trap es un estilo musical que no todos, pero en su gran mayoría, te habla de que, oye, fuman de una hierba y no pasa nada. O sea, pero no te hablan de las consecuencias, ¿no? Como yo siempre les digo a los chicos, o sea, las canciones de todos
de todos tus apóstoles, ministros, Maluma y todos los demás, te hablan del momento, pero no te hablan de la consecuencia. No te hablan de lo que viene después. O sea, y tú no puedes ser tan tonto de simplemente pensar en el momento, pues. Tienes que empezar después. Y si lo vas a hacer, asumes todo. O sea, y si ahorita te vas a meter a esto, asume todo, ¿no? Entonces, necesitamos educar a los padres y también necesitamos educar a los hijos. Y empecemos por educarnos nosotros. Si alguno de ustedes es papá, es mamá, es abuelo, es abuela, tienen que hacerlo. Siéntense, conversen con ellos, explíquenles, ¿no? Y que para que no les tilden de loquitos, explíquenles ahí. Ustedes háblenles de Ted Bundy, enséñenles su video. El video de Ted Bundy está en YouTube. Ahí está su testimonio, ¿no? O sea, para que no les digan, es que tú estás exagerando, abuelito, abuelita, tío, tía, hermano. No, hablamos lo que es. Entonces, esas son las acciones preventivas que tiene que hacer la iglesia de inmediato, urgente, para ayer, ¿sí? Ahora se ha subido, se ha alzado el consumo de sustancias. ¿Por qué creen? Porque por el tema del COVID y del encierro, ha subido los niveles de ansiedad y estrés en las nuevas generaciones. Entonces, cuando una persona tiene mucha ansiedad, mucho estrés y ya ha tenido de repente algún previo consumo o está cerca de, pues se mete y ya, ¿no? Entonces, es así. Hay que hablarlo. Ya tenemos que hablarlo, ya. Hablemos solo con los varones de pornografía, hablemos solo con las mujeres de la pornografía. No piensen que solo los varones ven porno, ¿ah? No, las mujeres también. Y no pensemos que solo los varones se masturban, las mujeres también lo hacen. Entonces acá no hay un tema de que no, es que eso es solamente de los varones. No, hermanos, ya estamos en otros tiempos. ¿Y qué dice la palabra? Que tenemos qué cosa? Que renovar nuestro entendimiento para conocer. Si primero nosotros renovamos nuestro entendimiento para conocer, recién podemos conocer la voluntad buena, perfecta y agradable de Dios. Muy bien, ¿preguntas hasta aquí? ¿Todo claro? ¿Todo clarito? ¿Sí? Ok. Duro, ¿no? El tema de adicciones. ¿Cuánto les ha parecido difícil pensar en todo eso? Complejo. Amén. Amén, es muy complejo. Miriam. Sí, pastor, es muy complejo. Sí. Y sería bueno hablar, como usted dice, con los niños, con los adolescentes, que ya son más grandes. Tengo una sobrina que tiene 7 a 8 años y hablé con ella con esa canción que hace buen tiempo pasó de Cuidar mi cuerpo y se asombró bastante, ¿no? Y un poquito aprendió a que nadie debe tocar o su cuerpo. Y jugamos y con una canción le enseñé a que su cuerpo es sagrado y ella puede decir no a lo que no le gusta y sí a lo que ella le gusta. Así es. Podemos utilizar muchas estrategias, pero necesitamos tener la carga, hermanos, en nuestro corazón de cambiar la forma de hacer iglesia, porque nos hemos sumergido solo en un área y hemos descuidado todas las demás. Por eso nuestros templos están vacíos. Es cierto, pastora. Es cierto, yo tengo 3 hijos, uno de 19 años que está en la universidad y tengo una hija de 16 años que está acabando la secundaria y una niña de 10 años. Y entonces yo de una manera sencilla, yo les enseño a ellos el hábito sobre las adicciones, ¿no? Por ejemplo, como usted mencionaba, adicciones hay en todo tipo, ¿no? Desde la comida, los videojuegos, al celular y todo eso. Y yo de una manera sencilla yo les digo, mira, si ustedes el tiempo que están y después cuando lo dejan y no pueden estar sin hacer lo que están haciendo, entonces ahí ya se está formando una adicción. Y yo le digo así en broma, a ver, deja el celular, a ver, deja. Y si yo veo cuando se molesta, así está incómoda, está,
y a veces puede ser que te vas a ocasionar tú mismo una adicción, así y así en cada actividad que hacen yo lo hago de una manera sencilla, a veces se molestan, yo, te estás molestando, ¿por qué? Porque no puedes estar sin eso, no, ten cuidado, le digo así, de una manera sencilla, así yo les explico a mis hijos. Perfecto. Tenemos un gran reto, mi hermano Giovanni, usted tiene 3, y imagínense estos muchos hijos que tenemos espiritualmente, ¿no? Tenemos muchos hijos espirituales, muchos aquellos que no tienen papás como usted quizás que les puedan hablar, ¿no? O incluso padres que ellos mismos son los que le ofrecen las drogas a sus hijos. Ustedes dirán, no, no creo que eso pase, hermanos. Yo he visto cada caso que hay mamás hasta que prostituyen a sus propias hijas. Vivimos en un mundo muy depravado, estamos muy depravados, de una gran necesidad de Dios y sobre todo de una presentación correcta de Dios. Y para eso estamos nosotros, para prepararnos adecuadamente y poder presentar la palabra de Dios como tiene que ser presentada. Vamos a orar para cerrar este espacio. Señor Jesús, te damos gracias. Papá Dios, conocemos cada vez problemas y tenemos una gran carga, Señor, porque lamentablemente muchas personas se están perdiendo por la soledad, en su necesidad de conocerte a ti. Señor, ayúdanos a ser hombres y mujeres, siervos y siervas, que no puedan solamente mirar con indiferencia la necesidad del ser humano. Perdónanos porque muchas veces nos hemos deshumanizado. Muchas veces hemos limitado todo. Bueno, hay que orar y eso nos ha escudado de hacer algo. Señor, tu amor es activo. Ayúdanos a ser activos, a ser iglesias no indiferentes, sino a ser verdaderamente iglesias tuyas. Así como tú lo hiciste, Señor. Tú andabas con el necesitado. Tú te rodeaste de los adictos. Tú fuiste a cenar a sus casas, conversaste con ellos. ¿Qué estamos haciendo nosotros, Señor? Ayúdanos, Padre, cambia nuestro corazón, redarguye, Señor, nuestra mente y ayúdanos, papá. Yo te pido por todos mis hermanos, Señor, por sus familias, por sus hijos y sus ministerios. Dirígelos, Señor Jesús, y ayúdalos, Espíritu Santo. Gracias, Señor, por este tiempo. Te lo entregamos a ti en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, amados hermanos, Dios los bendiga. Nos vemos la siguiente clase. Bendiciones a todos. Bendiciones, pastora. Bendiciones. Bendiciones, pastora. Bendiciones, pastora. Bendiciones. El Señor lo bendiga.